Pronósticos. Conforme avanza el proyecto, el equipo del proyecto puede desarrollar un pronóstico de la estimación a la conclusión, EAC, que puede diferir del presupuesto hasta la conclusión, BAC, basándose en el desempeño del proyecto. Si se torna evidente que el BAC deja de ser viable, el director del proyecto debería tener en cuenta la EAC pronosticada. Pronosticar una EAC implica realizar proyecciones de condiciones y eventos futuros para el proyecto, basándose en la información de desempeño y el conocimiento disponibles en el momento de realizar el pronóstico. Los pronósticos se generan, se actualizan y se emiten nuevamente sobre la base de los datos de desempeño del trabajo proporcionada conforme se ejecuta el proyecto. La información de desempeño del trabajo cubre el desempeño anterior del proyecto y cualquier información que pudiera causar un impacto sobre el proyecto en el futuro. La EAC se basa normalmente en los costos reales en los que se ha incurrido para completar el trabajo, más una estimación hasta la conclusión al término, para el trabajo restante. Es responsabilidad del equipo del proyecto predecir las situaciones que pueden presentarse al realizar la ETC, estimación hasta la conclusión, en función de su experiencia a la fecha. El método del EBM o valor ganado funciona bien en combinación con los pronósticos manuales de los costos requeridos según la EAC. El método más común de pronóstico de la EAC es una suma ascendente manual, efectuada por el director del proyecto y el equipo del proyecto. El método ascendente de EAC utilizado por el director se basa en los costos reales y en la experiencia adquirida a partir del trabajo completado y requiere que se realice una nueva estimación para el trabajo restante del proyecto. La fórmula de esto es EAC es igual a AC, costos actuales, más ETC ascendente, estimación al término. La EAC realizada manualmente por el director del proyecto puede compararse rápidamente con un rango de EACs calculadas y que representan diferentes escenarios de riesgos. Normalmente se utilizan los valores acumulados de CPI y SPI a la hora de calcular los valores de la EAC, mientras que los datos del valor ganado pueden proporcionar rápidamente numerosas EACs estadísticas. A continuación se describen únicamente tres de las más comunes. Pronóstico de la EAC para trabajo de ETC a la tasa presupuestada. Este método tiene en cuenta el desempeño real del proyecto a la fecha, como la representan los costos reales, y prevé que todo el trabajo futuro de la ETC se llevará a cabo de acuerdo con la tasa presupuestada. Cuando el desempeño real es desfavorable, el supuesto de que el desempeño futuro mejorará debe aceptarse únicamente cuando está avalado por un análisis de riesgo del proyecto. La fórmula es igual a EAC más AC más BAC menos EB. Es la fórmula que estamos viendo acá. Pero existe otra fórmula, que es el pronóstico de la EAC para trabajar la ETC con el CPI actual. Este método asume que lo que el proyecto ha experimentado hasta la fecha puede seguir siendo esperado en el futuro. Se asume que el trabajo correspondiente a la ETC se realizará según el mismo índice de desempeño del costo acumulativo en que el proyecto ha incurrido hasta la fecha. La fórmula es EAC es igual a BAC dividido CPI, donde CPI es el índice de los costos, que ya vimos en la clase anterior. Y pronóstico de la EAC para trabajos de la ETC considerando ambos factores, SPI y CPI. En este pronóstico, el trabajo correspondiente a la ETC se realizará según una tasa de eficiencia que toma en cuenta tanto el índice de desempeño del costo como el índice del desempeño del cronograma. Este método es más útil cuando el cronograma del proyecto es un factor que afecta el esfuerzo de la ETC. Las variaciones de este método consideran el CPI y el SPI asignándoles diferentes pesos, de acuerdo con el juicio del director del proyecto.
esta fórmula puede ser EAC es igual a AC más BAC menos EB dividido CPI por SPI. Cada uno de estos enfoques podría ser aplicado para cualquier proyecto y proporcionará al equipo de dirección del proyecto una señal de alerta temprana si los pronósticos para la EAC no están dentro de las tolerancias aceptables. Y ahora vamos a ver el índice del desempeño del trabajo por completar. Esta es una medida del desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un determinado objetivo de gestión. Se expresa como la tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante. El TCPI es la proyección calculada del desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo restante con el propósito de cumplir con una meta de gestión especificada, tal y como sucede con el BAC o la EAC. Si se torna evidente que el BAC deja de ser viable, el director del proyecto debería tener en cuenta la EAC pronosticada. Una vez aprobada la EAC, puede sustituir a la BAC en el cálculo del TCPI. La fórmula para el TCPI basada en el BAC es la siguiente: BAC menos EB dividido BAC menos AC. En la gráfica que miramos muestra el concepto del TCPI. La fórmula para el TCPI aparece en la parte derecha como el trabajo restante, dividido por los fondos restantes, que puede ser el BAC menos el AC, o bien la EAC menos el AC. Si el CPI acumulativo cae por debajo de la línea base, todo el trabajo futuro del proyecto se tendrá que realizar inmediatamente en el rango del TCPI, para mantenerse dentro del rango del BAC autorizado. El hecho de que este nivel de desempeño sea realizable o no es una decisión subjetiva basada en diversas consideraciones, entre las que se encuentran los riesgos, el cronograma y el desempeño técnico. Este nivel de desempeño se representa como la línea TCPI. La fórmula para el TCPI sobre la base del EAC es la siguiente: BAC menos EB dividido EAC menos AC. Entonces, con esto tenemos realizado el pronóstico e índices de desempeño del trabajo por completar.